Como narramos en el capítulo anterior, la noche del 3 de mayo, la pequeña Madeleine desaparece de la habitación del apartamento donde pasa sus vacaciones, habitación que compartía con sus dos hermanos mellizos. Ya explicamos que sus padres tenían la costumbre de cenar en el Tapas Bar, un restaurante que se encontraba a unos 80 metros de donde dormían los pequeños. Sabemos que su ritual era cada 20 o 30 minutos un adulto se levantaba e iba a comprobar el estado de los pequeños. No solo de Madeleine y sus hermanos, sino del resto de niños que viajaban junto a sus padres en estas vacaciones que los McCann realizaron con 7 adultos más. Tras haber ido Gary y algún que otro padre más a realizar su ronda, le tocó el turno a Kate y fue en ese momento cuando descubrió que su hija había desaparecido. Bien, esto es un breve resumen de lo ocurrido y narrado en el anterior capítulo. Vayamos ahora a la investigación que se llevó a cabo tras este instante. Sabemos, por las declaraciones de la propia familia McCann y sus allegados, que los investigadores tardaron muchísimo tiempo en aparecer en el lugar de los hechos. Y es más, que no se acordonó el apartamento donde todo ocurrió hasta el día siguiente, permitiendo el paso de propios y extraños que contaminarían el escenario. El propio agente al cargo de la investigación declaró más tarde que se destruyeron pruebas que podrían haber sido fundamentales. En un primer momento, la policía portuguesa baraja como principal hipótesis el secuestro y están casi convencidos de que la pequeña aún sigue con vida. Se pide expresamente a los McCann dos cosas. La primera, que les entreguen una fotografía actual y reciente de Madeleine, cosa que realizan, digamos, a medias, porque le dan una para su identificación que tiene más de un año. Y la segunda, que no hagan pública alguna descripción de la pequeña, ya que ciertos detalles y rasgos característicos son fundamentales mantenerlos en secreto, por dos motivos. El primero, porque si alguien se pone en contacto haciéndose pasar por el secuestrador, es completamente identificable si conoce estos detalles que no se han mencionado. Y segundo, porque si la persona que ha sido secuestrada tiene un rasgo que la hace única y casi imposible de pasar desapercibida, se corre mucho más peligro de que los secuestradores terminen con su vida ante el miedo de poder ser delatados por algún testigo. Aún así, los McCann distribuyen la fotografía que les dieron a las autoridades en la prensa y ponen el foco en el problema ocular que la pequeña padecía, haciendo ver que si alguien se la cruza es una forma bastante eficaz de reconocerla y dar la voz de alarma. Pero sigamos ahora con la cronología de los hechos. Como ya sabemos, hay un testigo ocular que ve a un hombre portando a un niño o una niña a escasos metros del apartamento alquilado por los McCann. El 26 de mayo, la policía hace pública la descripción de este individuo y pide la colaboración ciudadana para su identificación. Durante los primeros días hay una persona que se acerca de forma extraña a la familia, o en un primer momento pudo parecer extraño. Este se llamaba Robert Murat. Murat era un consultor mobiliario británico afincado en la localidad portuguesa a escasos metros de donde se alojaban los McCann. En un primer momento ofreció sus servicios como traductor y así consiguió ganarse la confianza de familiares y amigos. Esto levantó sospechas en los investigadores, quienes 12 días después de la desaparición de Madeleine nombraron a Robert arguido, o lo que es lo mismo, sospechoso de la desaparición. Uno de los motivos que incentivó esta sospecha es que los testigos decían que encajaba con la descripción del individuo que habían visto aquella noche caminando con un niño o niña en brazos y que además la dirección tomada por este no era otra que la de la casa en la que vivía Murat con su madre. Lógicamente, el asesor inmobiliario negó este hecho de plano. El 15 de mayo se realiza un registro en su domicilio. En dicho registro intervinieron perros rastreadores y se llegó a drenar la piscina. Al no encontrar nada incriminatorio, se registraron fincas aledañas. A Murat se le sometió a un intenso interrogatorio del cual él mismo diría que se sentía presionado y que pensaba que finalmente sería usado como chivo expiatorio. Pero no solo fue sometido a la presión policial, sino la ciudadana, ya que había sido juzgado y condenado. Incluso a uno de sus socios se le quemó el coche y todo esto
para nada, porque finalmente, y tras meses de presión y acoso, no se encontró contra él ninguna prueba y su estatus de sospechoso fue levantado el 21 de julio de 2008. Durante la investigación a Murat también se tomó declaración a Sergei Malinka, un programador web que había realizado una página para Robert y que había intercambiado diferentes llamadas con él en referencia a la desaparición de Madeleine. La policía rastreó su domicilio y le fueron incautados un ordenador portátil y 2 discos duros, pero finalmente también terminó descartado. En julio, la policía británica envía perros especializados en búsqueda. Concretamente, manda a Kila, especialista en el rastreo de sangre, y a Geddy, entrenado para rastrear cadáveres, aun cuando hayan podido ser incinerados. Estos perros realizan un exhaustivo examen del apartamento de los McCann y del vehículo que alquilaron 25 días después de la desaparición de la pequeña. Y aquí todo puede volverse un poco más complicado. Vamos a intentar explicar este asunto detalladamente y de la forma más ordenada posible. Los canes detectaron olor a sangre y sobre todo olor a cadáver en diferentes puntos muy extraños para el devenir que hasta entonces estaba llevando la investigación. Realizaron un total de 13 alertas. Detectaron olor a sangre y a cadáver entre otros lugares tras el sofá del salón, en un armario, entre la ropa de la propia Madeleine y en su peluche favorito, que su madre portaba casi como un símbolo desde el principio de la desaparición. Pero lo que más llamó la atención fue que también estos mismos perros marcaron como lugar donde el cuerpo de la niña podía haber estado muerta en el coche que los McCann alquilaron, como he dicho, 25 días después de la desaparición. Detectaron olor no solo en el maletero, sino hasta en las propias llaves del mismo. Os dejo un vídeo donde se ve la labor de estos animales. We screened the vehicles using the dog, and the only reaction we've had is to the car in the far corner. And what we have is a reaction from the dog over here, where his head's up in the air, and he's sent in the items that he's trained to find. And when we tie him down, he picks this guy from this door. The important thing to realise is that he's picking the scent that's coming out through the seal of the door. Está grabado. Cuidado com as bocas.
Okay, what we've done is we've deployed the enhanced victim recovery dog into the apartment, and by experience and the training of the dog, what I've first noticed is that as soon as I came in, that the dog's very excited, and as a handler I can pick up his body language, etc. And it would appear to me that as soon as he's come in the house, he's picked up a scent that he recognises. The second dog that we've seen work today is the crime scene dog, Keela. She will only indicate to me when she's found human blood. Esto hizo saltar las alertas y se decidió hacer una inspección más a fondo de aquella Renault Scenic. Se recogieron muestras que, por otra parte, hay que decir, arrojaron resultados negativos en cuanto a las pruebas de ADN se refieren, pero existía un dato que para los investigadores resultaba cuanto menos alarmante. El coche había realizado en total 2.750 kilómetros, una cifra exagerada siempre según los propios investigadores. Los agentes intentaron recrear dónde podía haber estado ese coche y los McCann durante esa cantidad de kilómetros y se percataron del viaje que realizaron a Huelva, para ellos un viaje un tanto peculiar, ya que se hizo en un día festivo cuando todo estaba cerrado en la ciudad y según fuentes de la investigación contaban con registros de cámaras de seguridad que los situaban en sitios inverosímiles y sin sentido. Por este motivo, la policía portuguesa viajó para reunirse con la policía española. Pero no solo la inspección y rastreos de los perros, a los cuales se les atribuye entre un 90 y un 95% de efectividad, hicieron que las miradas acusatorias se volviesen contra el matrimonio McCann. Según la investigación, existían más indicios que hacían apuntar esta como la hipótesis más fiable. Como recordaremos del capítulo anterior, cuando Kate llega al dormitorio donde ha desaparecido la pequeña Madeleine, esta dice que la ventana está abierta de par en par. Pues bien, tras recoger huellas de dicha ventana, la policía científica portuguesa solo encontró las de Kate. No había ninguna más. Otra de las cosas que llamó la atención es que el peluche con el cual la niña se había acostado apareció en una estantería inaccesible para la pequeña. Esto dice Kate que le hizo pensar en un primer momento que se la habían llevado y que el raptor había colocado dicho peluche en esa estantería. Un raptor que coge a un niño infraganti con prisas y lo arrebata de su cama, imaginamos que tapándole la boca con una mano y con la otra cargándolo, coge un peluche y lo coloca en una estantería. Esto supongo que debieron preguntarse los investigadores. Todos estos indicios y alguno más hicieron que el 6 de septiembre de 2007 se declarase sospechosa a Kate McCann, a la cual se le sometió a un interrogatorio de más de 8 horas. Kerry también fue llamado a declarar, pero en calidad de testigo, y este declaró durante más de 9 horas, tras las cuales también fue considerado sospechoso para la investigación. Además, para arrojar aún más sospechas sobre los progenitores, saltó a la opinión pública que los análisis realizados a restos de sangre y otras sustancias pertenecientes a la pequeña indicaban que sus padres solían sedarla a menudo con pastillas. Estas averiguaciones fueron llevadas a cabo por el Servicio de Medicina Forense de Birmingham en el centro de Inglaterra, a petición de la policía portuguesa. Con estos datos, la hipótesis que ahora barajaban los investigadores era que los McCann habían sedado a su hija la tarde-noche de los hechos, como ya había sucedido anteriormente, con el fin de que no se levantase mientras ellos se encontraban ausentes del apartamento. Pero al parecer, y siempre según esta hipótesis, Madeleine se levanta mareada y sufre una caída que termina de manera accidental con su vida. Los padres, al descubrir esto, deciden ocultar el cuerpo y días después lo trasladan en el coche que han alquilado hasta algún lugar fuera de Portugal para deshacerse del mismo. Tras eso, los McCann comenzaron a buscar un buen abogado. Incluso el dueño de Virgin, Richard Branson, donó 145.000 euros para la defensa del matrimonio, dinero que finalmente no terminaron usando. No era la primera vez que Branson realizaba una donación a los padres de Madeleine. Cuando comenzó todo y se empezó con la búsqueda, donó 1 millón de euros para tal fin.
Con respecto al dinero donado para las búsquedas de Madeleine, existe mucha controversia. Realmente, todos los que seguís mi canal sabéis que siempre suele suceder. Cuando una familia necesita ayuda económica para seguir con estos procesos, los cuales son caros, o mejor dicho, muy caros, la opinión pública suele echarse encima y acusar de enriquecimiento por la muerte de un familiar. Personalmente creo que la gente habla con desconocimiento de causa, ya que no sabe realmente el dinero que puede llegar a costar algo de esta índole. Y en el caso de los McCann, que es en dos países distintos, con contratación de investigadores privados, etc., la cifra realmente tuvo que ser desorbitada, por lo que no seré yo quien entre a confabular o criticar que estos padres recogiesen fondos para intentar mitigar estas deudas. Tras todas estas acusaciones y con la presión que la investigación había puesto sobre ellos, el matrimonio con sus hijos decide volver a su ciudad en Reino Unido. La Fiscalía portuguesa declararía después que de momento no tenían por qué volver a llamar a los McCann para prestar nuevas declaraciones. En abril de 2008, dicha policía viaja a Leicestershire para interrogar a los amigos con los que veranearon y cenaron los McCann aquella noche. En julio de ese mismo año, la policía portuguesa presenta un informe final. No hay que olvidar que en octubre de 2007 es destituido Gonzalo Amaral, quien había sido responsable de la investigación y el responsable de declarar sospechosos a los padres de Madeleine. Así que semanas después de presentar su informe, los McCann son exonerados del estatus de arguidos, o lo que es lo mismo, sospechosos. Hay que hacer mención a que no dejaban de recibirse llamadas que tenían como fin reportar que Madeleine había sido vista en diferentes lugares por todo el mundo. Como ya sabemos, esto es algo habitual en casos que ya hemos tratado en el canal a nivel nacional. Así que intentad haceros una idea de cómo tuvo que ser un suceso internacional y al cual multitud de famosos le pusieron su rostro pidiendo ayuda para encontrar a la pequeña. En 2011 sale a la venta el libro de los McCann, Madeleine. En mayo de ese mismo año, Theresa May, como ministra del Interior, pide a Scotland Yard que realice una revisión de la investigación en la operación llamada Grange, formada por un equipo de 29 detectives y 8 civiles. Al parecer, esto sucedió por la presión mediática promovida por los McCann y algún periódico, los cuales llegaron a recoger más de 20.000 firmas para este fin. El equipo tradujo decenas de miles de documentos, publicó una imagen realizada por ordenador de la apariencia que Madeleine podría tener en este momento, investigó más de 800 avistamientos potencialmente fiables, tomó más de 1.338 declaraciones, investigó a 650 delincuentes sexuales y a 60 personas con antecedentes. En octubre de 2015, el operativo se redujo a 4 oficiales. Se aprobó una financiación especial de 95.000 libras y en 2016, para lo que la Comisión de la Policía Metropolitana dijo que era una línea de investigación restante, se aprobaron otras 85.000 adicionales para cubrir dicha investigación hasta septiembre de 2017 y 155.000 libras más para cubrirla hasta marzo de 2019, lo que elevó el coste total de dicha investigación a un monto de 11,75 millones de libras. Y todo esto nos lleva, o mejor dicho, nos trae hasta junio de 2020, cuando el fiscal de la ciudad alemana de Brunswick ordena una investigación sobre una posible participación de un hombre de 43 años, que se cree vivía en una autocaravana Volkswagen en el Algarve portugués, justo en el momento de la desaparición de la pequeña Madeleine. Viendo todos los vericuetos que tomó la investigación, parece mentira que después de tanto tiempo, de tantos años que han hecho sombra y han sembrado de dudas todo lo relacionado con Madeleine, podamos encontrarnos ante una posible resolución de la desaparición de la pequeña. ¿Pero realmente será así? ¿O puede volver a ser esta línea de investigación una calle sin salida?